tomar la iniciativa, dar el primer paso. ¿En qué? Bueno, vamos a entrar en la meditación de una historia de una persona. Me gustan mucho estas historias del Evangelio. En este caso del personaje no tenemos su nombre, pero todo lo que se nos dice es un relato realmente impactante por todo lo que presenta. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, versos 40 al 45 dice: vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero al salir, comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Leído así tan rápido, tal vez no nos llame mucho la atención, pero si nos tomamos la molestia y empezamos a explorar todo este significado aquí, estoy seguro que nos va a llamar mucho la atención. Para empezar, vino a él un leproso. La lepra hoy en día es una enfermedad muy específica, muy localizada y tiene tratamiento. No es mayor problema. Pero en el tiempo antiguo era otra cosa. Y miren, en el tiempo antiguo, cuando esto fue escrito, no se referían exclusivamente a esta enfermedad que nosotros llamamos lepra o enfermedad de Hansen, que es una descomposición de la piel, es una infección muy terrible, muy complicada. No solamente era eso, sino que cualquier cambio de color en la piel, lo que hoy llamamos psoriasis, o estos pigmentos que pierde la piel en esto que se llama vitiligo, que con frecuencia es por estrés, era lepra. Era lepra y no había otra cosa. Y entonces la persona leprosa tenía que separarse del pueblo, de la ciudad. Eran recluidos en lugares especiales donde alguna alma caritativa o su familia los sostenía y todo eso, ¿no? El problema para esto implicaba la carga moral, la vergüenza. La lepra implicaba un calificativo de rechazo. El leproso, si por alguna razón tenía que salir, caminar por el sendero, tenía que gritar: ¡inmundo, inmundo!, para que la gente no se acercara. Y entonces se pueden imaginar ustedes los insultos, se pueden imaginar ustedes todas esas discriminaciones y rechazos que sufrían por esa razón. Generalmente su ropa era una ropa raída, tenían que ocultarse, vendarse, todo ese tipo de cosas. Esta carga tan especial, tan extraordinaria, era agravada todavía por la pobreza, porque también había ricos leprosos, pero claro, vivían de otra manera. Pero esta vergüenza, esta carga que se cernía sobre ellos, era probablemente lo peor que le podía ocurrir a una persona. Todavía el paralítico, todavía el ciego, pues disfrutaban de cierta dignidad personal. No había demasiada vergüenza en eso. Pero el leproso era otra cosa. El leproso era lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. No había algo peor que le pudiera ocurrir a una persona que tener lepra. Entonces ustedes se pueden imaginar la condición emocional de una persona así. Si alguna vez a ustedes les ha sobrevenido alguna tragedia, alguna tribulación, y se sienten avergonzados, se sienten muy mal, pues no se compara con lo que este hombre debe haber sentido. En estas condiciones, entonces, es notable, llama mucho la atención que este hombre venga a Jesús. ¡Qué atrevimiento de este hombre! ¿Cómo puede una persona que sufre esto
tener el atrevimiento, la audacia de venir al Señor y ponerse a sus pies, arrodillarse y decirle: si quieres puedes limpiarme. La palabra limpiarme no significa solamente la sanidad física. Limpiarme significa purificarme. Porque todo el mundo entendía que la lepra provenía de la culpa. Esta persona debía haber hecho algo y entonces, conforme a esto que había hecho, la consecuencia era la lepra, como una especie de castigo divino. Así se entendía. Si de por sí todas las enfermedades eran interpretadas como castigo divino, imagínense la lepra, ¿no? Entonces, qué atrevimiento de este hombre de venir al Señor y decir: si quieres, si tienes misericordia de mí, si te place, puedes purificarme. Y entonces Jesús, dice el evangelista, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Es otro dato así extraordinario. ¿Cómo lo toca? Si desde lejos había que retirarse del leproso y él tenía que gritar y nadie debía arrimarse, su ropa era inmunda, lo que tocara era inmundo. Imagínense, el Señor extiende su mano, lo toca y le dice: quiero, sé limpio, sé puro, estás purificado completamente. Tan pronto termina de hablar, la lepra desaparece del hombre, queda limpio. Y el Señor le dice algo muy, muy importante, ¿no? No lo digas a nadie, solo ve y preséntate al sacerdote. Aquí hay una crítica encubierta muy fuerte al sacerdote, pero bueno, en otra ocasión podríamos hablar de eso. Ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para dar testimonio a ellos. ¿Pero qué creen? Pues que este hombre no se pudo quedar callado. ¿Cómo puede quedarse callada una persona que ha vivido una experiencia tan impactante como esta? ¿En qué cabeza cabe que va a agachar la cabeza y está bien, Señor, como tú digas? Yo creo que desde el momento sale brincando y gritando y haciendo escándalo ahí, y con toda la gente que lo conocía sobre todo, ¿no? Eso pasa con este hombre. Ha sufrido una experiencia tan extraordinaria, pero de nuevo, lo que les decía al principio me llama mucho la atención. ¿Cómo viene a él una persona así? De seguro era un adulto, no era ningún jovencito. Cuando una persona ha sufrido durante mucho tiempo de una carga tan grave, ha sufrido durante mucho tiempo de una vergüenza tan terrible, de este desprecio, esta constante agresión, su carácter se va haciendo muy particular, el carácter de la víctima. Esta persona que todo el tiempo está hablando de su tragedia, de su drama, de su dificultad, de todo eso. ¿Por qué? Pues es lo que ha vivido, pues. ¿Cómo puede hablar de otra cosa? Y si este hombre en esta edad adulta sufría todo esto, de seguro tenía esta dificultad que tal vez le sea un tanto familiar. ¿A cuántos de ustedes, para ilustrar esto les hago esa pregunta, a cuántos de ustedes les gusta pedir ayuda cuando lo necesitan? No, fíjense, a lo mejor no me expliqué. No digo cuántos lo hacen. No. ¿A cuántos les gusta pedir ayuda cuando la necesitan? Pues muy pocos de ustedes, porque generalmente no nos gusta pedir ayuda. Va en contra de nuestro ego, va en contra de nuestro amor propio. Enhorabuena por los que levantaron la mano, porque quiere decir que no son tan egocéntricos, ¿verdad? Pueden asumir que hay una necesidad y bueno, lo hacen. Pero generalmente ese es un golpe tan fuerte que lo primero en que ataca es en la autoestima. Y entonces una persona no solamente se siente inmunda, me estoy refiriendo al leproso, no solamente se siente inmundo, sino que en su mente, en su pensamiento, en su corazón, resulta tan afectado que no se siente digno, merecedor. No se siente digno, no se siente merecedor de ningún tipo de auxilio, de ningún tipo de ayuda. El golpeteo es tan constante.
de agresiones, de desprecios, de vergüenza, de cosas así, que es muy difícil que reaccione de otra manera. Por eso es notable, y por eso se los digo, cómo es que este hombre tiene la audacia de tomar la iniciativa y él venir a Jesús. Amén. No es Jesús el que viene con él y le dice, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? No. Este hombre viene y imagínense el riesgo que significaba. Jesús, un rabino, un maestro, reconocido como maestro. Jesús, una persona reconocida. Recuerden lo que dice al final, ¿no? Quería ir a lugares desiertos, pero venían a él de todas partes. Es decir, había cierta fama, cierto prestigio en Jesús. Entonces este hombre se está arriesgando de una manera realmente extraordinaria. Este hombre toma el riesgo de ser rechazado, toma el riesgo de ser castigado, porque si Jesús actuaba como cualquiera de los sacerdotes, imagínense toda la penalización que le podían poner. ¿Cómo se atreve este leproso a presentarse delante de alguien? ¿En qué cabeza cabe? No podía hacer esto así. Pero algo en este hombre lo hace reaccionar, le toca en lo profundo, así como decir, no me voy a quedar así. ¿Cuántas veces estaría pensando, yo tengo que ir al Señor, estoy seguro que si voy al Señor? ¿Cuántas veces estaría pensando? Y la manera como él lo plantea es precisamente como esa petición de alguien que no es merecedor. Fíjense que no le dice, Señor, límpiame por favor, sáname por favor. Si quieres, puedes limpiar. Así como es difícil ser más humilde, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿te placería a ti hacer esto por mí? Y toda esta actitud de seguro llama la atención del Señor. Y entonces el Señor tiene misericordia de él. El Señor muestra su misericordia. Esta es una de las características del Mesías Jesucristo, en quien nosotros tenemos fe, que es nuestro modelo de vida, en quien nosotros creemos es nuestro Salvador, en Él está nuestra salvación. La misericordia de Él es una característica de Él. Es lo que le corresponde, lo que lo distingue, lo que lo diferencia de cualquier otra cosa. Y entonces, es tal la misericordia del Señor que extiende la mano y lo toca. Eso es algo también fuera de toda proporción. Esto no se puede entender. Lo toca y le dice, quiero. No es solamente es mi voluntad, no solamente, pues, me llama la atención lo que me dices, no solamente es muy notable lo que haces, eres una persona importante, sino que pronuncia esa palabra que no solamente es una orden, sino es esa declaración enfática, esa declaración definitiva. Quiero, sé limpio. No es, bueno, pues si te sientes mejor, espero que te sientas mejor con este toque que hago. No. Es la palabra definitiva, directa. Quiero, sé limpio. Y tan pronto termina el Señor de decir las cosas cuando la lepra desaparece. Fíjense que lo que me llama la atención y la razón por la cual se los comparto a ustedes no es solamente escuchar esta historia como un relato bonito de alguien que algo le pasó, sino porque me parece que si bien la lepra como enfermedad ya no es tan común en nosotros, está prácticamente erradicada, ya no es un padecimiento común. Es muy raro, excepcional que alguien la padezca. Hay un tratamiento, son tratamientos muy eficientes, pero hay otro tipo de lepra. Y me refiero a esa afectación del corazón cuando nos sentimos culpables de algo, cuando nuestra autoestima está por los suelos, cuando creemos que ha habido algo que nos hace sentir mucha vergüenza, cuando hemos sufrido desprecios, discriminación, cuando hemos buscado ayuda y en vez de esto hemos recibido rechazos.
Y como decíamos, ese golpeteo ha sido tan constante que nos lleva a asumir la condición de una víctima. Y como los leprosos de aquel tiempo, no nos atrevemos a pedir ayuda. No nos atrevemos a recibirla, como si esto fuera indigno de nosotros, como si no mereciéramos que fuera quitada de nosotros la vergüenza. Pero piensen un poco, ¿no será que sentir vergüenza es más bien una cualidad? Es decir, ¿es algo bueno sentir vergüenza? ¿Por qué? Si no sintiéramos vergüenza, ¿cómo seríamos? Pues un sinvergüenza, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando una persona asume su vergüenza, eso quiere decir estar reconociendo su carga, está reconociendo su lugar. Y este hombre la reconocía, por eso viene el Señor y le pide que le quite eso de encima. Entonces, cuando les estoy diciendo esto, a mí me gustaría pensar que si alguien se identifica con este tipo de lepra que tiene que ver con el rechazo, la discriminación, la agresión, ese golpeteo que se ha convertido en parte de su manera de ser, que cada que le salen mal las cosas o recibe un maltrato dice algo así como, ya sabía que eso iba a pasar, es la historia de mi vida. Y entonces esa victimización nos atrapa de tal manera que pareciera ser que toda nuestra vida ha sido así. Una historia de rechazos. Imagínense una persona que desde su familia nunca recibió el afecto, nunca recibió la atención, probablemente ni conoció a sus padres, y entonces todos los lugares a donde iba eran solamente rechazos, solamente descuidos. Tuvo que sobrevivir, como se dice por ahí, por la gracia de Dios. Y entonces va creciendo, se va desarrollando como alguien indigno. Es una persona que a lo mejor se tiene que aferrar a la vida por alguna razón, porque pues no va a suicidarse, ¿verdad? Pero que en su autoestima, en su autoconcepto es tan bajo que no se siente merecedor, merecedora de nada. Esa lepra es muy terrible. Yo diría que es más terrible que las enfermedades físicas, porque en las enfermedades físicas hay cierto valor, ¿no? La persona que sufre el dolor pero se sobrepone a él, la persona que toma su tratamiento puntualmente, la persona que busca la atención, hay una cierta dignidad en eso. Pero cuando la persona, su ánimo está por los suelos y no se siente merecedora de nada, híjole, eso sí es muy terrible. La buena noticia, atención, la buena noticia es que depende de usted. Si se atreve a tomar la iniciativa, por favor, escuche bien lo que le voy a decir. El Señor no le va a rechazar. El Señor no le va a rechazar. Él nunca va a dar el primer paso para decirle, quítate de aquí. Nunca va a hacer eso. El Mesías Jesucristo es la buena noticia para nosotros. Pero esa buena noticia requiere ser recibida, no ser escuchada nada más. Requiere ser recibida y requiere la iniciativa de nuestra parte. El grave problema de la mayor parte de los leprosos es aceptar el rechazo, la discriminación, la exclusión, aceptar eso. Aceptar que están tan mal que no merecen nada. Ese es el grave problema. Y entonces cuando esto se acepta, no se mueve un dedo para cambiar las cosas. Y eso sí es grave. Eso sí es mortal. ¿Cómo se ayuda a quien no quiere ser ayudado? ¿Cómo se ama a quien no quiere ser amado? ¿Cómo se hace eso? Por eso requiere de una iniciativa, requiere de una decisión, requiere de que nos convenzamos hasta lo profundo del corazón de decir, yo no merezco esta condición. Yo tengo una dignidad, yo tengo una importancia. No importa el color de mi piel, no importa mi estatus migratorio, no importa absolutamente nada. Hay alguien que me acepta como soy y me puede transformar. Puede quitar mi vergüenza,
puede quitar mi pasado, puede quitar esas cargas que cada vez que me veo al espejo me hacen sentir mal, me recuerdan mi historia. Él puede transformar esa historia. Déjenme decirles algo más. Probablemente estas palabras sean escuchadas por alguien que diga así, pues como usted no lo ha vivido, ¿verdad? No tiene la menor idea de lo que está hablando. Bueno, un poquito nada más. Pero lo que quiero decir con esto es que sí, ciertamente, esta historia que nosotros vivimos nos puede atrapar y nos puede convencer de que somos víctimas. Y entonces nos atamos, nos amarramos a un relato de nuestra vida. Curiosamente, ese relato puede tener muchas cosas brillantes, pero ¿saben qué? No las vemos. Si alguien se identifica con esa historia y está aquí, yo le diría, le han pasado muchas cosas buenas. Que no quiera acordarse de ellas y que no quiera destacarlas, eso es otra cosa. Pero nadie que esté aquí en este momento ha sido pura tragedia, ha sido puro malo, ha sido puras cosas terribles, no estaría aquí. ¿No es una bendición estar aquí esta noche? No todo está tan mal, ¿verdad? Hay algo bueno. ¿Sí? Pero el problema es que tomemos lo bueno. Ese es el punto. Este es el reto, este es el desafío. Y eso requiere entonces de una condición. Ahora, yo pensaría que este hombre, cuando llega a Jesús, tiene que tomar una decisión. Se convierte en víctima de su historia, de su lepra, o se convierte en una persona que con todo atrevimiento y con todo heroísmo decide cambiar las cosas y entonces, dijera él, soy un sobreviviente de la lepra. Con esa actitud, con esa manera de pensar, decir, a mí no me atrapó, yo me desatrapé. Y porque tuve mi encuentro con el Señor, entonces transformó mi historia. ¿Sabían ustedes que nuestra historia puede cambiar? ¿Que el significado de la historia puede cambiar? Gracias, Señor, amén. Muchos de ustedes son sobrevivientes de una cantidad de cosas que a lo mejor por menos de lo que ustedes han sufrido, otros no han salido y han muerto. Gracias, Señor, amén. Pero ustedes están aquí. Y me parece que es la oportunidad de poder tomar la iniciativa y de decirle al Señor, quita la vergüenza de mí. Quítame esta carga, quítame esta historia. Así como viniendo al Señor y decirle, Señor, si quieres, puedes cambiar este capítulo de mi vida. Y en vez de ser la víctima, ser el sobreviviente. Ser alguien que se sobrepone a toda esta carga, a toda esta dificultad. Ciertamente van a ocurrir muchos acontecimientos que me quieran recordar esto. Pero entonces yo soy el responsable de cambiarle el color a la historia. Fíjense que las cosas más interesantes de estas historias de vida no es tanto los acontecimientos como tales, sino las emociones que nos despiertan, todo aquello que nos sugiere. Si su historia le sugiere sufrimiento, le sugiere soledad, le sugiere cosas, esa es lo grave. A lo mejor en sí mismos los hechos no son mayormente importantes. Déjenme ponerles un ejemplo, a lo mejor muy simple, pero trato de ilustrar esto, ¿no? Como un padre o una madre que cuando su hijo pequeño se cae, se golpea, tal vez se hiera, se quede tranquilo y le diga, levántate, sacúdete, tú puedes hacerlo perfectamente. Sí, a lo mejor el niño llore, ¿no? Pero le dijo su papá, su mamá, que se levante, que se sacuda, que puede perfectamente hacerlo. No más seguro es que lo haga. Pero imagínense si esta misma acción es seguida de, pobrecito de ti, ¿qué te pasó? No es posible. Imagínense el significado. Entonces el problema son las emociones, cómo las vamos proyectando en todo esto. ¿Qué pasaría si pudiéramos aislar, separar las acciones de las emociones? Diríamos, bueno,
no está tan peor. Porque como dicen por ahí, lo que no te mata te fortalece. Entonces quiere decir que somos muy fuertes. Entonces quiere decir que somos más capaces de lo que habíamos pensado. Aquí estamos. ¿Qué pasaría entonces si tomamos la iniciativa y le decimos al Señor, quita ya este significado de mi cabeza? Ya quita esto de mi corazón. Porque victimizarnos es tan atractivo como la adicción. Esta manera como el adicto empieza a sentirse ya en esa especie de deleite es terrible, es muy complicado, pero lo atrapa. Así también la victimización. Es como cualquier otra adicción que nos atrapa y le encontramos un cierto gusto, un cierto placer a relatar nuestras derrotas, a relatar nuestros dolores, así como diciendo, mira esta herida que tengo, ¿te fijas cómo sangra? Híjole, no, está profundo, así lo miras como, no, pero mira cómo es. Qué afán de estarnos ahí lamiendo las heridas, ¿no? Qué afán de estarnos mirando perdedores, complicados, etcétera, etcétera. Ciertamente a lo mejor todavía no somos los triunfadores que queremos ser, pero lo podemos ser. Y ese es el punto. Cómo este hombre fue convenciéndose a sí mismo al grado de llegar y tener este atrevimiento, tomar la iniciativa de decir, este día va a ser distinto, este día no va a ser igual que los demás. Y entonces tiene ese encuentro con Jesús el Mesías. Y es muy notorio cuando se transforma nuestro corazón, cuando se transforma nuestra mente, porque no podemos quedarnos callados. Ahora sí que la sonrisa, ¿quién no la quita, verdad? ¿Cómo podemos ocultar el júbilo? ¿Cómo podemos ocultar la alegría de decir, yo era una víctima, me pasó tal cosa, pero el Señor me quitó la vergüenza? Ya no soy una persona avergonzada, discriminada, golpeada. Ahora soy una persona que tiene un futuro en el Señor. Ahora soy una persona que tiene un llamado. Soy una persona que tiene un propósito. Soy una persona con una amplia perspectiva de aquí en adelante. Pero se tiene que tomar la iniciativa. Muchos de nosotros estamos tan contaminados por el pensamiento actual de creer que es como una especie de magia, ¿no? Ahora por mí es algo así como pronuncia las palabras mágicas. Ponme aceite, es como decir, tócame con la varita mágica. Hermanos, la fe no es magia. Y este acto no fue magia. ¿Qué quiero decir con eso? Que no son cosas instantáneas que ocurren sin que nosotros nos ocupemos. ¿Se pueden imaginar, por favor, por un momento hágalo, se pueden imaginar que este hombre tan victimizado, tan discriminado, tan agredido, tome la iniciativa para levantarse y atreverse a ir delante de alguien? Imagínense qué valor. Imagínense qué capacidad de esta persona, qué atrevimiento. O como diría nuestro lema, ¿verdad? Qué audacia de este hombre. Pues son estas personas atrevidas las que cambian su vida. Son estas personas audaces las que transforman las cosas. De otra manera, nos tenemos que resignar. Así que yo le diría esta noche, ¿se quiere resignar o quiere cambiar? Y si quiere cambiar, tiene que tomar la iniciativa. Tiene que hacerse responsable. Tiene que dejarse de mirar como víctima y decir, ya estuvo bueno. Mi vida puede ser distinta. Y por favor, resista la tentación de afirmar su victimización. No, ya a esta edad, ¿ya para qué? No, para lo que me queda de vida, sí me quedo mejor. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Por favor, resista eso. Esa es una tentación horrible. ¿Qué podría hacer usted si fuera audaz, si fuera atrevido, atrevida? ¿Qué tantas cosas podría hacer? ¿Cuántas vidas iluminó este hombre cuando compartió su testimonio y dijo, miren, yo era una persona tan avergonzada que ni siquiera podía levantar la cabeza? Pero cuando le dije a Jesús, el Mesías, si quieres, puedes limpiarme. Como se darán cuenta, ni siquiera podía pedir el favor completo. No podía pedírselo.
no me atrevía. Pero tuve que hacer acopio de energía, de fuerza, de atrevimiento. Y entonces le dije. Y la respuesta del Señor fue: quiero ser limpio. Puedo hacerlo. Aquí está ahora. ¿Será que Jesús el Mesías es el mismo hoy? ¿Será que este Señor del que estoy hablando es alguien que ustedes conocen? Porque si lo conocen o si lo conocemos, pues entonces no podemos permanecer indiferentes a esto. ¿Cuál es su lepra esta noche? ¿Qué es aquello que ha venido avergonzándolo o avergonzándola? ¿Cuál es aquella carga que todavía pesa en usted y que a lo mejor se ha enraizado tanto que es parte de usted? No es justo que viva así. No creo que lo merezca. Pero de nada sirve que yo lo piense. Lo tiene que pensar usted. Así que si usted dice, yo no merezco esta carga, pues entonces ya estuvo bueno. ¿Qué le parece si se atreve? Toma la iniciativa y se pone de pie y le dice al Señor: yo ya no quiero llevar esta vergüenza. Ya no quiero cargar con esto. Si es cierto tu palabra, entonces, Señor, límpiame esta noche. Levanta esa carga. Quita esa historia de victimización y de complicaciones. Y entonces, ayúdame a pensarme, a sentirme, a mirarme como una persona que se ha sobrepuesto, como una persona que ha sobrevivido a toda esta carga y a toda esta dificultad. ¿Será que lo puede hacer? ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, límpiame esta noche? Que esta reunión haga la diferencia en mi vida. Abra su corazón al Señor mientras nuestros hermanos nos ministran con la alabanza.